Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a explicar unos conceptos muy importantes para la historia: historicismo y narrativa. Empezamos con historicismo. En Europa, desde tiempos medievales, se pensaba que el devenir del ser humano en el tiempo tenía todo que ver con el plan divino, con el plan de Dios. Que el ser humano tenía un inicio, que cayó de gracia cuando ocurrió aquello del paraíso, que fue expulsado de ahí, y que el devenir del ser humano en el tiempo era luchar con el pecado, con las condiciones terrenales, para esperar al final si iba a ser salvado o no, si iba a ir al cielo o al infierno. Esto se veía desde el punto de vista individual, que las personas en su vida personal iban a ser salvadas o condenadas, o bien de forma colectiva. La humanidad entera iba a ser supuestamente salvada cuando llegara la segunda venida de Cristo. Esta idea comenzó a ser relegada y puesta en un segundo plano después de las revoluciones liberales, después de la Revolución Francesa, en donde se pensaba sobre todo encontrar la razón detrás de los fenómenos, de todos los fenómenos. Entonces, un grupo importante de algunos de los pensadores más notables llegaron a la conclusión de que para entender la realidad del ser humano en la Tierra, en toda su esencia, teníamos que conocer la historia y conocerla bien, de forma racional. A este movimiento le vamos a llamar historicismo. Y el historicismo dejó una huella muy importante. E incluso podemos decir que en la ciencia, ¿sí?, la ciencia buscó también explicar los fenómenos desde un principio, un desarrollo y un fin. Nacieron disciplinas como la economía, como la psicología, que también piensan de esa forma: un principio, un desarrollo y un fin. Por ejemplo, para la psicología es importante que las personas se entiendan de alguna forma narrativa, contando su historia. Para la economía también. Para la economía también es importante dibujar, describir las relaciones humanas en el tiempo, cómo se relacionan con la riqueza. Ese es un buen ejemplo también de cómo el historicismo le pegó ahora sí que a todas las formas de pensar. Pues bien, el historicismo está dejando de ser la línea que conduce el pensamiento histórico actual, pero hay que entenderlo. Y nos vamos a ayudar con la narrativa, otro concepto que estamos tratando aquí. ¿Qué es la narrativa? Pues bien, aquí tenemos a un personaje, él es nuestro héroe, él es el Santo, conocido luchador mexicano que actuó en muchísimas películas como el personaje principal. El Santo generalmente actúa en películas que tienen una narrativa de comedia. Y no hablo de comedia de reírte, jajaja, no. Hablo de la comedia en realidad como género narrativo. Es una forma de contar la historia en la cual el héroe empieza aquí, avanza y de repente cae. Pero en su lucha por ascender, por derrotar a las fuerzas que se le oponen, sale victorioso, tiene un final feliz y se reivindica. Se reivindica e incluso acaba mejor de cómo empezó, más arriba de cómo empezó. Eso es la comedia. Pues bien, en la forma de pensar del cristianismo también se piensa como una comedia. El ser humano es presa del pecado, cae, y si obedece los designios de la divinidad, se salvará. Si no, no. Si no, entrará en la narrativa de la tragedia. Es decir, que cae, sigue cayendo y no se reivindica. Otro ejemplo de la tragedia sería, por ejemplo, El jorobado de Notre Dame. En El jorobado de Notre Dame, la novela original,
El personaje, el jorobado, es rechazado por sus características y su vida es trágica y tiene un final triste, muere al final. La tragedia, por lo general, el héroe cae, no se reivindica y tiene un final triste. Si hacemos un alejamiento de lo que es toda la filmografía del santo, caeremos en cuenta de que no es nada más una comedia, sino que es una sátira. En la sátira, el héroe cae, se reivindica, cae, se reivindica, cae, se reivindica y nunca cambia. Otro ejemplo de esto sería Los Simpson. En un capítulo de Los Simpson podemos decir que es una comedia en donde todos, después de pasar una serie de cosas, terminan mejor de lo que empiezan. Pero si vemos a Homero en toda la temporada de Los Simpson, él nunca aprende nada y ninguno de sus personajes cambian mucho. Y lo mismo pasa con el santo. En el santo tenemos situaciones muy, podemos decir, chuscas, en las cuales él está peleando contra las mujeres vampiro, contra extraterrestres que dominan la mente de las personas y que vienen a la Ciudad de México, ¿por qué no? Y que él es quien va a salvar al mundo, ¿no? Pero no va a dejar de pelear, eso sí, el santo no va a dejar de pelear los sábados en la arena, porque es un luchador también, no puede dejar su otro trabajo, incluso si está salvando al mundo. Entonces, tiene elementos de la sátira, ¿sí? El santo. Finalmente, otro género muy importante, que el cuarto del que vamos a hablar, es el romance. En el romance, el héroe empieza desde abajo, y trata siempre, y nunca cae, es un lento ir hacia la parte más alta, lo más posible, a lo mejor, pero nunca llega, ¿sí? En el romance, cuando nos cuentan una historia del romance, generalmente nunca vamos a llegar al final último, sino que siempre nos van a ir contando cómo el héroe va ascendiendo muy poco a poco y nos aseguran que llegará, nos aseguran que así será. Pero a lo que vamos aquí es que en estos 4 géneros narrativos son todos los que hay. Si nosotros contamos una historia de modo que le ponemos un principio, un desarrollo y un fin, siempre vamos a caer en uno de estos géneros narrativos. ¿Por qué se está acabando el historicismo? Porque nos estamos dando cuenta que la historia es más que un simple género narrativo. Nos estamos dando cuenta que la historia tiene datos que no se pueden contar, tiene cosas que son cuantificables, tiene opiniones, tiene distintas narrativas que se cruzan, y a esto le vamos a llamar el giro lingüístico. Así se llamó lo que le está dando, digamos, fin a esta forma de pensar de la narrativa del historicismo. No obstante, no nos desprendemos del todo del historicismo. Cuando pensamos, por ejemplo, en la catástrofe ecológica que estamos viviendo, vemos un fin y nos es muy difícil no pensar que nosotros estamos en una narrativa en la cual tenemos que salvarnos o condenarnos. Así que espero que esto haya sido de su ayuda. Muchas gracias.